Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a ver en este caso. La idea es tratar de obtener en la primera parte las expresiones para la posición, la velocidad y la aceleración en coordenadas cilíndricas usando las fórmulas de Poisson para las derivadas del tiempo, ¿sí? En base a los vectores, digamos, intrínsecos al movimiento, ¿no? Antes que, para empezar, vamos a aclarar algo de nomenclatura, que esto no lo hicimos en el caso anterior, pero que vale la pena tener en consideración. Bueno, nosotros acá tenemos tres ejes, ¿ok? Tenemos el sistema de X y Z. Es importante entender bien, porque yo les digo, depende mucho de qué nomenclatura usen los libros, para cada paso en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Saben ustedes que nosotros tenemos X y Z, el sistema, vamos a ubicar un punto cualquiera, un punto P, por ejemplo, aquí. Entonces el punto P, ¿cuáles van a ser nuestras variables relativas o nuestras variables relevantes en este caso? Bueno, para las coordenadas cilíndricas vamos a tener Z, ¿sí? Luego la proyección de este sobre el piso, sobre, digamos, en este caso el plano de referencia, donde nosotros para la proyección al ángulo con respecto al eje X positivo no le vamos a llamar θ, sino que le vamos a llamar φ. Y ya les digo, esto es solamente por un tema de convención, no hay ningún otro motivo por fuera del mismo, ¿okay? Dicho esto, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que este objeto, ¿sí?, se está trasladando o está en rotación, ¿sí? La idea es justamente, o para pensar justamente en rotación o traslación o lo que sea, ¿okay? Entonces vamos a pensarlo de la siguiente forma. Si este punto, ¿sí?, está en rotación, va a tener una velocidad que por convención, ¿sí?, o por, digamos, para ponernos de acuerdo y tratar de hacer algo uniforme al momento de desarrollar la fórmula, vamos a tomar en cuenta que esa rotación se está dando alrededor del eje Z. Y eso es un poco la premisa en este caso. Entonces, se va a dar alrededor del eje Z, ¿sí? Vamos a tener una velocidad angular que en física generalmente se le escribe así. No es estrictamente correcto esto, pero bueno, para tenerlo de referencia. Y luego del punto P vamos a tener las coordenadas intrínsecas que son un vector, ¿sí?, unitario que apunta hacia el eje Z, ¿sí? Después, un vector radial, justamente como estamos hablando de coordenadas cilíndricas, las variables importantes son el radio, ¿sí?, el radio y el ángulo. Entonces el E del ρ va a apuntar en este sentido, que apunta concéntrico al eje Z, sobre donde nosotros estamos calculando justamente el desplazamiento y demás. Y después tenemos otro vector que es justamente apunta en el sentido de la rotación. Si el ángulo φ está en este sentido, tenemos el versor E de φ en este otro sentido, ¿sí? Entonces eso sería un poco la idea de referencia, ¿ok? Entonces, para entender un poco la idea, ¿sí?, si estamos hablando de coordenadas cilíndricas, en este caso, vamos a llamarlas, en este caso van a ser ρ, φ y z, donde quién es quién, en este caso, ¿sí? O sea, ρ va a ser la distancia que nosotros tenemos desde la proyección del punto en el plano, ¿sí?, hacia el origen. O mejor dicho, la distancia que tiene cada punto hacia el eje de rotación, que es lo mismo, ¿okay? Φ, que es este ángulo, ¿sí?, el ángulo marcado con respecto al eje positivo de las X, y después Z, que es la altura en definitiva. Entonces, vamos a ver de respecto, digamos, a justamente la sistema de coordenadas intrínsecos, cómo viene la mano. Supongamos que esto tiene una rotación de un ángulo, o una rotación omega, que es la que se usa siempre. Bueno, omega se puede pensar como que es la derivada del ángulo φ en función del tiempo. ¿Por qué? Porque justamente punto a punto, nosotros instante a instante estamos cambiando el ángulo de rotación. El ángulo de rotación es sobre este eje, o sea que no hay demasiado problema.
Si vamos a usar la notación de Poisson, las derivadas respecto al tiempo de cualquier variable se pueden anotar, aparte de esta nomenclatura, ¿sí?, que es válida, pero se pueden anotar como la misma variable con un punto arriba. Es lo mismo que hablar de eso que la derivada respecto al tiempo. Y esto va a ser útil porque nosotros en general vamos a tener muchas derivadas y bueno, la nomenclatura no es la idea de que sea algo demasiado complejo, ¿no?, o difícil de trabajar. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, teniendo en cuenta que la rotación se da en este lado, otro tema importante es que la rotación va a empezar, más allá de que apunta en este lado, la rotación, ¿sí?, el vector de rotación siempre apunta en el sentido, digamos, perpendicular al plano donde se está efectuando esa rotación. Entonces, el vector rotación, ¿sí?, como vector va a estar apuntando en este sentido, ¿sí? Entonces va a acompañar, fíjense, al versor EZ. Por lo tanto, omega vector, acá a veces se usa con negrita, yo lo voy a usar con vector, lo voy a poner con una raya por encima, básicamente porque no tengo forma de distinguirlo con la lapicera, pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Y luego el versor, que el versor sí es un vector por z. Para decir vector también se le puede, versor unitario también se puede poner este sombrero que es el acento francés, que también sirve en este caso, ¿ok? Bien, entonces esto está bueno como para empezar. Hay que tener en cuenta de Poisson, hay un tema de teoría que hay que tener en cuenta con cómo derivamos, porque obviamente nosotros vamos a hacer en esta fase muchas derivadas. Entonces, como sugerencia para el ejercicio les diría, sean ordenados, no se pierdan con el tema de los pasos a seguir porque son muchas derivadas, y tengan en cuenta las fórmulas de Poisson que vamos a tomarlas como supuestos. Es decir, hay una demostración, pero no la vamos a hacer en este caso y va a ser la siguiente. ¿Cómo derivamos cada uno de estos versores? Bueno, la derivada del versor ρ, por ejemplo, en este caso, nos va a quedar como omega, producto vectorial con e en función de ρ, ¿sí? Entonces, en definitiva, básicamente esto, para reemplazarlo, nos va a quedar phi derivada de phi por el versor EZ, ¿sí?, por el versor e de ρ. Como estos versores, más allá de que son ortogonales entre sí, buscamos el versor que sea ortogonal a ambos, y en este caso nos va a quedar e de phi, que es este versor que vemos acá. Entonces, e derivado de ρ nos va a quedar como phi derivado por e de phi, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta en este caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los otros versores? Vamos a tener e de phi, ¿sí? Cuando derivamos e de phi, ¿qué ocurre? Tenemos omega por e de phi, ¿sí? Entonces reemplazamos nuevamente por este omega. Entonces, en este caso, esto lo que nos va a quedar va a ser phi por EZ, producto vectorial por e de phi. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Un vector que sea ortogonal a estos dos. En este caso, por el orden, dado que va de EZ a e phi, nos va a quedar menos ρ. Recuerden que para ver el orden usen la regla de la mano derecha. Recórranlo en la mano derecha. Fíjense que en este caso, si yo lo recorro desde EZ hasta e phi, voy en sentido contrario a ρ y por eso estoy yendo en el otro sentido. Entonces, en definitiva, θ de phi me va a quedar como menos phi punto por e ρ versor, ¿no? ¿Ok? Siempre recuerden que estamos hablando de magnitudes vectoriales. Y de la misma forma, ¿sí?, e de z derivado, esto lo que nos va a quedar va a ser omega por e de z derivado. Esto va a quedar, volvemos a hacer la sustitución acá, nos va a quedar phi derivado por EZ, producto vectorial por EZ. ¿Qué pasa cuando hay dos vectores que son paralelos? El producto vectorial entre ambos es 0, ¿sí? Porque justamente son dos vectores que no forman ningún paralelogramo. El único vector que sería perpendicular a los dos a la vez o que cumple esa condición es el 0 y uno más, pero lo vamos a tener como 0. Entonces este sería el resultado. Bien, esto para tenerlo en cuenta, para empezar, y vamos a empezar con lo básico. A ver, tenemos que primero empezar definiendo cuál es la posición y de ahí ir derivando a las ecuaciones que necesitamos, ¿no? Entonces, para empezar, nosotros, fíjense, el vector posición del punto P en coordenadas cartesianas en general es unir ese punto P con el origen, digamos, no hay demasiada vuelta ahí. Pero si estamos hablando de coordenadas intrínsecas, esta distancia, ¿sí?, va a ser ρ por e ρ, ¿sí?, esta distancia por este versor, más z, que es esta otra distancia, ¿sí?, por EZ. Entonces ya con esta suma de estos dos directamente lo sacamos. Entonces eso va a quedar como R, el vector posición R, que nos va a quedar como ρ por E de ρ versor más Z
por e de z versor. ¿Sí? Vamos a copiarlo nuevamente en otra hoja para que se entienda un poco la diferencia. Entonces, R, si esto está implícitamente en función del tiempo. Acá hablamos de R porque estamos hablando justamente de R, lo vamos a llamar como la posición desde el origen. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con esto, R se llama la posición desde el origen, no es lo mismo que ρ, que es la distancia del punto al eje Z de rotación. ¿Okay? Entonces R en función del tiempo nos va a quedar como ρ por el versor e de ρ más z por el versor e de z. ¿Okay? Ambos son funciones del tiempo. Sí, entonces para tenerlo. Todo es función del tiempo en realidad, porque ρ depende del tiempo, z depende del tiempo, justamente lo que tenemos que ver. ¿A qué tenemos que llegar con esto? Con esta operación tenemos que llegar a la velocidad en función del tiempo vectorial. Por definición, la velocidad en función del tiempo es la derivada del vector posición respecto del tiempo. Y de la misma forma tenemos que llegar al vector aceleración, que es la derivada de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Que obviamente va a ser la segunda derivada de el vector posición respecto del tiempo dos veces. Entonces nada, hay que hacerlo en forma escalonada esto, ¿ok? Entonces vamos a proceder, venimos acá, derivamos, ¿sí? Velocidad en función del tiempo nos va a quedar la derivada del vector posición respecto al tiempo. Entonces ojo con esto, porque acá tenemos que derivar toda la expresión, para que se entienda bien de dónde sale cada cosa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí? Si derivamos una suma, para empezar, lo más básico, derivamos la suma, entonces tenemos la suma de las derivadas. Entonces vamos a tener la derivada respecto del tiempo de que de ρ por e ρ, ¿sí? El versor, más la derivada de z por ez respecto al tiempo. ¿Ok? Bueno, ahora, como tenemos un producto, lo que hay que hacer es replicarlo, ¿sí? Y en las derivadas, o sea, la regla de producto que dice primero derivado por segundo sin derivar, más segundo sin derivar por, primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, y acá voy a pasar a la nomenclatura de punto, porque esto se entiende para esta parte, pero ahora pasamos a la de punto. Entonces, la derivada de ρ, que nos queda ρ punto por e ρ sin derivar, más la de ρ sin derivar por la derivada de e punto, ¿sí? O sea, lo que sería e punto. Fíjense que e punto lo reemplazamos acá y nos va a quedar phi, sí, en este caso nos va a quedar phi de ángulo, ¿ok? Mejor dicho, vamos a ponerlo por partes, ¿no? Esto mismo, más la derivada de z respecto al tiempo por e de z, más z por e de z derivado, ¿ok? Ojo que por más que yo les ponga punto de arriba, siguen siendo vectores los versores, ¿eh? Así que no se preocupen, no hay problema con eso. Bien, entonces vamos a ir reemplazando las derivadas, estas, ¿sí? De ρ y de z con lo que habíamos tenido al principio. Fíjense, la derivada de dz nos queda 0, por lo tanto todo este término se anula, ¿ok? Luego tenemos e de ρ que nos queda phi derivado por e de phi, entonces en este caso esto nos va a quedar como ρ por phi punto, ¿sí? Por e de phi, ¿sí? Y después completamos con el resto. Ρ punto por e de phi, ¿sí? Más esto, más z punto por e a la z en forma de vector. ¿Ok? Entonces de esta forma tenemos una versión parcial de la velocidad. Entonces esta sería la fórmula final con la que queda la velocidad, en este caso en particular, ¿no? Vamos a tenerlo de esta forma. Entonces ahora para pasar a la aceleración hay que hacer algo similar, ¿sí? O sea, la idea sería derivar todo nuevamente. Entonces en este caso vamos a proceder a lo mismo, ¿no? La aceleración en función del tiempo, que nos va a quedar la derivada de la velocidad en función del tiempo. Entonces tenemos que derivar toda esta expresión, ¿no? Ρ punto por e ρ más ρ por phi punto por en phi más z punto por en z, todo esto respecto al tiempo. Entonces ahora esto mismo lo separamos en la suma de tres derivadas. Fíjense, la derivada de ρ punto por e ρ más respecto al tiempo, ¿no? Derivada de ρ por phi punto por e de phi respecto al tiempo más la derivada. Bien, y acá, como antes, ¿no? Tenemos que usar la regla de producto, ¿ok? Y después tratar de
reemplazar con las derivadas de los versores que vimos antes, ¿no? Eso sería un poco la idea. Entonces esto nos va a quedar como rho punto punto por el rho, ¿sí? Más rho punto por el rho punto más, acá de vuelta la regla de multiplicación, pero 3 veces, ¿no? Rho punto, phi punto, phi, más rho o phi punto punto por el rho, ¿ok? Más rho phi punto por el phi punto, y acá bien, entonces ahora la idea es tratar de reemplazar cada una de las que siguen con la información que nosotros habíamos tenido al principio, ¿no? Bien, vamos a proceder. ¿Dónde tenemos las derivadas de los versores? Que serían como el paso primordial, ¿no? Primero tenemos la derivada de d a la z. Fíjense que la derivada de d a la z nos había quedado 0, por lo tanto todo este término se anula. Luego tenemos otra derivada que sea la phi, que en este caso saben ustedes que e a la phi, todo esto nos va a quedar como menos phi punto por e rho directamente. Donde tenemos otra derivada, por ejemplo acá en e rho, que en este caso esto lo que nos va a quedar va a ser phi punto por e a la phi. Entonces, nada, lo que hay que hacer ahora es acomodar todos los términos, ¿sí? Y ver cómo nos va quedando en cada caso. Como sugerencia, lo que podemos hacer es tratar de ordenarlos. Una sugerencia sería por los versores. Entonces, por ejemplo, tenemos uno con rho acá, tenemos otro con, fíjense, tenemos todos estos con phi. Entonces, fíjense, por ejemplo, ordenamos este con este, y en definitiva lo que nos va a quedar va a ser rho punto punto menos phi punto al cuadrado por rho. Todo esto por e de rho, versor. Hacemos lo mismo organizando los que tienen e a la phi, ¿no? En estos casos acá nos van a quedar 3 términos. Bueno, en realidad 2, porque fíjense que estos dos son iguales y se pueden sumar. Entonces acá nos va a quedar como rho por phi 2 puntos más 2 por rho punto por phi punto, todo esto por e a la rho, ¿sí? Más z punto punto por e a la z, ¿sí? Y esto es en definitiva la fórmula de aceleración en coordenadas intrínsecas con lo que ustedes ven de este caso. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, acá la idea sería la misma, excepto que tenemos que graficar en coordenadas esféricas. Y la idea sería lo mismo, ¿no? Tratar de obtener todas las variables de velocidad, posición, aceleración en función del tiempo, pero en coordenadas esféricas. El tema que tenemos acá es que suele ser un poco más complejo por el hecho de que, nada, son varias derivadas más, pero en sí la mecánica es igual que en el caso anterior. Lo que sí es importante es tener en cuenta cuál va a ser la nomenclatura que vamos a usar para describir cada caso a continuación, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a verlo de este lado, ¿no? Vamos a ponerlo de este lado. Sí es importante tener una idea. Por ejemplo, vamos a ubicar un punto, ¿no? Este sería el punto P. ¿Qué vamos a considerar como variables importantes? Bueno, de este punto P, la distancia del punto al origen, que sería la norma del vector, la vamos a llamar R. Es esta distancia. El ángulo con el eje Z positivo, ¿sí? Lo vamos a llamar θ, que en general a veces se le pone a las variables, digamos, del piso, pero bueno, en este caso lo vamos a poner al revés. Hecha la proyección con ese punto al plano del piso, al XY, ¿sí? Esa proyección la vamos a llamar ρ, que es la distancia entre, ¿sí?, justamente la proyección de ese punto y el origen. O mejor dicho, la distancia de ese punto al eje Z, que es lo mismo. ¿Okay? Y después tenemos el ángulo que vamos a llamarle φ, que es el ángulo que se recorre, ¿sí?, desde el semieje positivo de las X adelante. ¿Okay? Entonces,
Con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Imaginen, vamos a volver a tener el objeto en rotación. La rotación va a volver a darse sobre el eje Z positivo, ¿sí? Y lo vamos a tener haciendo este tipo de trayectorias acá. ¿Okay? Son trayectorias del estilo circular. Y vamos a poner, digamos, la tríada de las coordenadas intrínsecas en particular. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la coordenada radial. Recuerden que el versor radial va a apuntar hacia afuera, o sea, va a apuntar paralelo, digamos, al vector que conecta el punto con el origen de coordenadas. Entonces viene de esta forma, viene hacia arriba, E de R. Después tenemos, respecto del ángulo en rotación, que en este caso va a ser E de phi, ¿sí? Y después tenemos otro vector que va a apuntar, y esto es importante, el E de tita, que va a apuntar perpendicular, ¿sí? Que va a marcar en qué ángulo este versor apunta perpendicular al vector original, y básicamente lo que marca es el ángulo tita de rotación. ¿Okay? Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que más allá de que la rotación se dé en este sentido, ¿sí? Hay que tener cuidado porque podemos tener una rotación, digamos, no necesariamente estrictamente sobre el eje Z. Entonces, si ese es el caso, van a variar los dos ángulos. ¿Me explico? O sea, van a variar tanto el tita como el phi, y hay que tener cuidado con esas variaciones al momento de calcular las derivadas y demás. Como primera cuestión vamos a repasar la tríada de vectores de Poisson, la fórmula de Poisson para este tipo de cosas, porque ya les digo, vamos a reemplazarlas varias veces en las derivadas, entonces hay que tener cuidado al momento de hacerlo. ¿Okay? Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente forma. ¿Cuál es el vector velocidad angular? El vector velocidad angular, si, en este caso, si tenemos que considerar la rotación de los dos ángulos, vamos a considerar la derivada respecto al tiempo del phi, más la derivada respecto al tiempo del tita, que es una convención esto, ¿sí? Entonces, piénsenlo de la siguiente forma. En este caso, esto lo estoy pensando en forma vectorial, ¿sí? En este caso lo que vamos a tener va a ser, ¿sí? Tita punto por el subversor correspondiente, que es E de phi, ¿ok? Más phi punto por el versor EZ. ¿Ok? Eso sería un poco lo que viene ocurriendo. Entonces, en este caso, si nosotros queremos, por ejemplo, si queremos proyectar el eje Z o descomponerlo o expresarlo en términos de los otros dos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, básicamente lo hacemos en la descomposición de tita, ¿sí? En función de R y de E tita. Entonces nos va a quedar como tita punto por E de phi, ¿sí? Más phi punto por, abrimos paréntesis, coseno de tita por E sub R menos seno de tita por E sub tita vector. Ok, eso sería un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El eje está girando, ¿sí? Alrededor del eje EZ, ¿sí? Y el E tita, el E phi que habíamos dicho al principio, ¿no? Entonces, por eso lo descomponemos en dos. Ok. Bien, después, ¿cómo viene la fórmula de Poisson? Tenemos el vector, el versor E sub R, que es este que vamos apuntando de forma radial, ¿sí? Su derivada, ¿cuánto nos va a dar? Omega, producto vectorial por E sub R, ¿sí? Entonces, el E sub R, ¿sí? Nosotros usando la definición que está arriba, directamente podemos copiar lo que tenemos arriba, con la diferencia de que lo que vamos a hacer es, al omega, que ya lo habíamos despejado de este lado, multiplicamos por E sub R y tenemos que hacer la distributiva para cada una de las partes de la misma. ¿Sí? O sea, entonces es esta fórmula, así como está, por E sub R. Lo vamos a poner acá abajo para tener más lugar. Entonces vamos a tener tita punto por E sub rho más, acá vamos a distributiva si quieren para que sea más cómodo, y luego de todo esto el producto por E sub R. Cabe destacar el producto porque como son todos perpendiculares entre sí, lo más probable es que depende del orden de integración van a dar en sí mismos los otros versores que están contenidos en la tríada, ¿no? Entonces no va a haber grandes sorpresas de ese lado. Entonces va a venir de este lado, fíjense, vamos a tener tita punto por E rho, ¿sí? Por ER, después tenemos más esto por coseno de tita por ER, producto vectorial por ER,
Después tenemos menos phi punto por seno de tita por r por ER. Observen lo siguiente, ¿no? Tenemos tres términos bien distintivos entre todos. R y ER son paralelos, por ende su producto vectorial va a dar 0. Esto lo tachamos, ¿ok? ¿Qué va a pasar con Etita? ¿Qué va a pasar entre comillas con Etita y ER? Bueno, Etita y ER, en este caso, nos van a quedar como Eφ. ¿Por qué? Porque Eφ es el perpendicular a estos dos. Entonces, yo estoy yendo en el sentido de la tríada, ¿no? Desde Etita hasta ER, usando la regla de la mano derecha, estoy apuntando hacia Eφ. ¿Me explico? Después tengo esto, Eφ por ER. Si es Eφ por R, lo mismo. ¿Sí? Eφ por ER, estoy yendo en este sentido. Entonces el que es perpendicular es el Etita. Entonces en limpio, esto me va a quedar como que el R punto nos va a quedar como tita punto por tita, ¿sí? Más phi punto por seno de tita, que era esto, ¿no? Por a la phi, todo esto en versor. ¿Ok? Vamos a repasar lo mismo, pero para los vectores que siguen. Por ejemplo, para el e sub tita punto, ¿sí? Que en este caso, ¿de dónde sale? Del omega vector por e sub tita, de versor, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener va a ser lo mismo, ¿sí? O sea, el omega que teníamos al principio, o sea, todo lo estoy copiando nada más, ¿eh? Estoy todo de la descripción original. Y ahora lo que hay que hacer es la misma distributiva, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Primer término, ¿no? Acá después tenemos esto. E sub tita. Fíjense, después tenemos phi punto seno de phi por e sub tita por e sub tita. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Vamos a tener, estos son paralelos, así que esto se hace 0. Después vamos a tener e sub phi por e sub tita nos va a quedar menos e sub r, ¿sí? Básicamente por el orden de integración, ¿okay? Si fuera al revés quedaría con positivo, ¿okay? Y después tenemos e sub r por e sub tita, nos queda positivo que nos queda e sub phi, entonces este versor nos va a quedar de esta forma. Y así queda la derivada de este vector. ¿Okay? Y vamos a ver el último. Cada vez queda menos, ¿no? Pero vamos a ver el último. Que va a ser omega por e sub phi vector. Entonces volvemos a copiar todo. Entonces de este caso vamos a tener estos dos vectores que son paralelos. Así que esto se hace 0. Vamos a tener r por e phi, que nos queda menos e tita. ¿Ok? Y después de este lado, esto que nos va a quedar como e sub r, positivo. Entonces de este lado, lo que nos va a quedar va a ser menos phi punto, factor común, ¿no? Acá y acá, por seno de tita por e sub r, más coseno de tita por e sub tita. ¿Okay? Y estas son las tres fórmulas que vamos a tener en consideración. Entonces, ahora con estas fórmulas de Poisson, la idea es tratar de encontrar lo que buscamos, ¿no? Entonces, primero, vector posición R en función del tiempo. ¿Cómo lo describimos? Bueno, según lo que hemos dicho al principio, R iba a ser R, que es la distancia escalar, ¿sí? De la norma del vector, por el vector posición E a la R. O sea, el vector posición es más sencillo, digamos, con coordenadas esféricas que en el resto. Ahora, cuando hagamos las derivadas, bueno, va a venir todo el tema que hay que tener cuidado. Entonces, vamos a tener la velocidad en función del tiempo, que es la derivada del vector posición en función del tiempo. O sea que esto nos va a quedar como la derivada de R por E sub R respecto al tiempo.
¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Regla de producto. Entonces, esto nos va a quedar R punto por E sub R más R por E sub R punto. Acá es donde reemplazamos por lo que habíamos tenido al principio, que es todo esto, ¿no? Entonces, vamos a tener R punto por E de R punto más R por, abrimos paréntesis, tita punto por E tita más phi por seno de tita por E phi vector. Entonces acá nos van a quedar individualmente tres partes bien distintivas, ¿no? Vamos a tener R punto por E a la R más R por tita por E a la tita más R por phi punto por seno de tita por E a la phi. Ok, y ya con esto queda el vector listo. Ahora tenemos que calcular la aceleración, que acá va a venir un tema, digamos, más delicado. ¿Por qué? Porque vamos a tener que derivar y dentro de las derivadas vamos a tener que incluir cada una de las derivadas nuevamente de los versores. ¿Sí? Entonces esa es la parte más compleja. Pero bueno, nada, lo vamos a hacer. Síganme, si pausan el video si ven que se pierden, porque ya les digo, esto tiene su complejidad. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es derivar todo esto, ¿no? Entonces, derivamos el vector velocidad respecto al tiempo. Eso es la derivada de todo esto, ¿no? Entonces, de estas tres sumas que vemos acá, entonces esto lo va a ser la derivada de R punto por E sub R respecto de t más la derivada de R por tita punto por E sub tita respecto de t más la derivada de todo este producto R por phi punto por seno de tita por E phi, todo esto respecto de t. Y ahí serían todas esas partes de la derivada. Como sugerencia, para no perdernos, vamos a hacer, digamos, podríamos hacer esto de varias maneras. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer las tres por separado y después ir sumando todo. Vamos con la primera de todas, que en este caso era la derivada de R punto por E sub R, ¿sí? Respecto al tiempo, ¿no? Esto nos va a quedar como R punto punto, la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿sí? Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Acá reemplazamos por el E sub R que teníamos al principio. Entonces de este lado lo que vamos a tener va a ser R punto punto por E sub R más R punto por, abrimos paréntesis, tita punto por E sub tita más phi punto por seno de tita por E phi, ¿sí? Entonces cuando terminamos de hacer la distributiva vamos a tener R punto punto de E sub R más R punto por tita punto por E sub tita más phi punto por seno de tita por E sub phi, ¿sí? Y a esto falta agregarle el R punto. ¿Ok? Entonces ya con eso tenemos la expresión del primer término de todos. Vamos con el segundo, que dice la derivada de R por tita punto por E sub tita. Bueno, acá este es el segundo término, ¿no? Que teníamos inicialmente. Acá la idea es similar, lo que pasa es que la multiplicación es de a 3. Entonces sí tenemos que tener cuidado con las derivadas de cada uno. Entonces vamos a tener la primera parte, ¿ok? Vamos a tener para la primera parte en este caso que esto nos va a quedar R punto por tita punto por E sub tita, o sea, primero derivado por los segundos y el tercero sin derivar, más el primero sin derivar, el segundo derivado por E sub tita, ¿no? Y después tenemos R, los dos primeros sin derivar por la derivada del que le sigue. Y ahí sí metemos lo que teníamos, esta parte la reemplazamos con lo que teníamos antes, ¿no? Entonces esto nos va a quedar, fíjense, R punto, tita punto, E tita, ¿sí? Más R, dos puntos, por E tita más R por tita punto por, y abrimos paréntesis, esto nos va a quedar como menos
tita punto por E sub R, ¿ok? Después tenemos más phi punto por coseno de tita por E sub phi. Entonces, si hacemos la distributiva, es importante hacer la distributiva para que asociemos más que nada. Recuerden que esta ecuación es vectorial, entonces siempre se van a organizar, ¿sí?, vectores con vectores, ¿sí? Entonces eso es para tener un orden respecto de cómo trabajamos en cada caso. Entonces esto, si ordenamos tita con tita, ¿no?, nos va a quedar de este lado y acá perdón, sin el punto. Bien, entonces esta sería la segunda parte. Vamos a ver ahora la tercera. Bien, en este caso, por ejemplo, con esta derivada, vamos a ver lo mismo, ¿ok? Entonces, tenemos el primero derivado, el segundo sin derivar, el tercero sin derivar. De este lado, después tenemos primero, dos puntos, coseno de phi, de tita, perdón. Ok, después vamos a tener acá con seno, hay que usar regla de la cadena, entonces vamos a tener tita punto por coseno de tita, ¿sí?, y esto después por E phi, y después todo lo mismo, pero ahora sí por la derivada de E a la phi, que en este caso nos va a quedar como menos phi punto seno de tita por E sub R, ¿no?, más coseno de tita por E tita, cerramos ahí, cerramos ahí. Entonces, limpiando un poco todo esto, esto nos va a quedar como R punto, phi punto, seno de tita por E a la phi, más R, phi dos puntos, seno de phi por E a la phi, más R, phi punto, tita punto, coseno de tita por E a la phi, más. Y en este caso vamos a tener acá un menos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle menos R phi cuadrado seno cuadrado de tita, ¿de acuerdo?, por E a la R. Y después vamos a tener de este lado R tita punto seno de tita coseno de tita E a la tita. ¿Okay? Entonces habría que agrupar estos tres que tienen el mismo E sub tita y después del otro lado los mismos. Lo que vamos a hacer ahora es escribir los resultados de los tres y finalmente esa es la suma de la aceleración. Bien, este es el resumen de lo que venimos calculando hasta ahora. Entonces lo que hay que hacer ahora es agrupar a todos los términos, ¿sí?, por los versores y ver cómo nos va quedando en cada caso. Entonces observen ustedes lo siguiente: los versores con E a la R, que es este, después tenemos este, después tenemos todo este otro, ¿sí? Entonces digo porque la aceleración, como es la suma de los tres, y los tres están correspondientemente en cada parte de acá, ¿cómo nos va a quedar? La aceleración en función del tiempo nos va a quedar como R dos puntos menos R por tita al cuadrado, ¿okay?, menos R por phi punto al cuadrado por seno al cuadrado de tita. Bueno, todo esto va a estar por el versor E a la R. Bien, vamos a hacer algo similar, pero por el versor que le sigue, que es el E a la tita. Entonces, en el E a la tita tenemos este, después tenemos este otro, y tenemos este otro. Entonces, en este caso, esto es lo que nos va a quedar
va a ser, ¿sí? Observen ustedes lo siguiente, vamos a tener R tita 2 puntos, ¿sí? R punto tita punto aparece dos veces, así que lo ponemos como R punto tita punto, y después tenemos todo el otro término que nos va a quedar como R por phi punto, en este caso, acá debería haber un cuadrado, ¿sí? Por los dos, y esto va con perdón, lo dije mal, esto es con cuadrado acá y un menos acá, entonces queda con menos de este lado, seno de tita, coseno de tita por e a la tita, ¿sí? Y después viene todo el resto con e a la phi. Entonces, en ese caso, en el e a la phi, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, primera parte, vamos a ordenarlo por orden de derivadas. R por phi 2 puntos por seno de tita más. Después tenemos este término, ¿sí? Después tenemos el término con seno, que si ustedes se fijan aparece nuevamente acá. O sea, acá podemos poner 2 por R punto por tita punto por seno de tita, phi punto, perdón, seno de tita. Y el último, que en este caso lo que nos va a quedar va a ser este término, que está acá dos veces, aquí y aquí, ¿sí? Este coseno y este coseno de este lado. Entonces vamos a tener R por tita punto por phi punto por coseno de phi. ¿Ok? Eso sería como va quedando acá hasta a continuación. Y listo, ya con eso, esto mismo es e a la phi, el último versor, y todo esto es como queda la fórmula de aceleración en términos de las coordenadas intrínsecas. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.